Causas de la primavera árabe. A continuación, se detallarán una serie de hechos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que desencadenaron revoluciones conocidas como la primavera árabe. Para conocer un poco sobre las causas históricas, es importante recordar dos acontecimientos. En primer lugar, la finalización de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como primera causa, la finalización de la Primera Guerra Mundial trajo consigo la implosión del Imperio Otomano, donde se da el interés de las potencias occidentales por el mundo árabe, es decir, Oriente Próximo y África del Norte, que a lo largo de la historia ha tenido dos principales incentivos. En primer lugar, controlar los hidrocarburos, cuestión que no es absolutamente nada nueva. En segundo lugar, garantizar un hogar nacional judío. Ahora, la segunda causa es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Trajo consigo el traumatismo universal del Holocausto. Asimismo, la creación del Estado de Israel en 1948. El Estado de Israel, como se sabe, juega un papel esencial, teniendo en cuenta sus relaciones con Estados Unidos. Además, su creación se basa en la disposición del pueblo palestino. Para Israel, la alianza con los Estados Unidos, así como con las potencias europeas, es una cuestión realmente existencial. Por lo tanto, dicho acontecimiento tuvo como contrapartida la llegada al poder en varios estados árabes liberados del colonialismo de fuerzas antisionistas, es decir, aquellas que estaban opuestas a la existencia del Estado de Israel. Estas fuerzas fueron de tipo militar nacionalista en países como Egipto y Yemen y de carácter socialista en países como Irak, Siria, Libia y Argelia. Y como último punto o última causa, se tienen 3 guerras perdidas contra Israel. Guerras que se dieron en el año de 1956, 1967 y 1973. Condujeron a países como Egipto y Jordania a firmar tratados de paz con el Estado judío y a alinearse con Estados Unidos. De este modo, Estados Unidos y sus aliados occidentales mantenían sus dos objetivos prioritarios desde siempre. Número 1, el control del petróleo. Número 2, la seguridad del ahora Estado de Israel. A cambio, protegían la permanencia de tiranos en la región y sacrificaban cualquier aspiración democrática de la sociedad. Causas políticas que desencadenaron la primavera árabe. 3 factores fundamentales. Un primer factor, la gerontocracia. Un segundo factor, la falta de libertades. Y por último, la corrupción. En la gerontocracia encontramos a líderes con mucha antigüedad en sus puestos y que en algunos casos gravemente enfermos, así como también un sistema de sucesión casi monárquico, implementando una carrera sucesoria tratando de colocar a sus descendientes en el poder en puestos importantes del aparato estatal, ordenados de manera directa en sus cargos. Este mismo proceso es el que generaba una lucha de poder, situación que al mismo tiempo afectaba a países como Túnez, Egipto y tiene similitud con Libia, Argelia, Siria y bastante otros países. En un segundo factor tenemos a la falta de libertades, una ausencia de democracia, una ausencia de posibilidades de participación ciudadana, así como también ausencia de derechos políticos, en lo que también se coaccionaba la libertad de prensa. Y lo que pudiera ser más grave es la violación a los derechos humanos. Estos reclamos se daban desde una sociedad prácticamente madura y deseosa de una participación en la toma de decisiones políticas, que aunque estaban sumergidos bajo dictaduras, estas dictaduras estaban a favor de políticas neoliberales. En un tercer plano encontramos a la corrupción, la utilización de cargos públicos para lucrarse de manera personal. Y este campo es algo muy interesante, ya que se señala el papel que jugaba la filtración de información, como por ejemplo Wikileaks. El uso de Internet para la filtración de información sirvió como estrategia política, generando la capacidad así de movilizar grandes masas
con una difusión de ideas en contra del sistema establecido, promoviendo al mismo tiempo formas de actuar estratégicas y se podría decir tácticas por parte de la población. Aunque cabe destacar que también las élites utilizaban estos medios para promover la desinformación y el espionaje a determinadas personas que consideraban que estaban en contra del sistema. Causas económicas. Los aspectos de carácter económico que propiciaron la primavera árabe corresponden a una estructura deficiente en la economía de los países implicados. En primer lugar, tenían una economía marcada por su historia colonial, que a pesar de poseer recursos naturales muy atractivos, no gozaba de un pleno desarrollo e independencia económica. Además, por su economía centralmente planificada, habían estado atados a una falta de apertura intrarregional e internacional, situación que fue agudizada por la falta de competitividad, diversificación y la extrema dependencia de estas economías a los vaivenes de los precios del mercado petrolero. En segundo lugar, experimentaban el efecto dominó de la crisis económica y financiera internacional del año 2008. Causas económicas a nivel internacional. Después de la crisis prevalecía una desconfianza internacional sobre la solvencia financiera de las economías principales de Occidente. De esta manera, los países árabes se incorporaron a la crisis con la apertura de algunos sectores económicos y su falta de dependencia de las exportaciones de hidrocarburos, falta de industrialización e inversión. Causas económicas a nivel nacional. Estos dos aspectos desencadenaron un fuerte desempleo que impactó en mayor medida a la población juvenil excedentaria, desocupada, reprimida y humillada, inmersa en una economía mafiosa que había monopolizado las riquezas del país en beneficio de unos pocos, y el predominio de las economías rentistas predominantes en la región, que no generaban puestos laborales. También un precio elevado de la canasta básica por la escasez alimentaria para los grandes sectores populares. Según la FAO, entre el año 2000 y el 2010, la inflación de los precios de los alimentos fue de un 105% en términos nominales y un 70.2% en términos reales. Por ejemplo, el aceite experimentó una inflación del 184%, el azúcar un 116%, los productos lácteos un 110% y un 60% para la carne. Paralelamente, los precios tecnológicos en términos de adquisición disminuyeron, en consecuencia de un mundo regido por un sistema capitalista excluyente. Las redes sociales se tomaron un papel decisivo en la construcción de una oposición a la exclusión económica del mundo árabe. Se trataba entonces de un problema estructural. El crecimiento económico se había estancado y la pobreza se extendía cada vez más en la población, lo cual generaba una desigualdad económica. En Túnez, por ejemplo, el sector más empobrecido fue el rural. Ese problema estructural no era sencillo de resolver para sus gobernantes. Así, por ejemplo, los programas de austeridad agravaban más la situación y la hacían cada vez más insostenible, generando una población en descontento. Causas sociales. Como primer punto, tenemos a la población civil que sufre las peores consecuencias de los conflictos. Es crucial remontarnos al Túnez de 2010, donde en medio de protestas civiles, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se autoinmoló como símbolo de hostigamiento policial a la población, la disminución de las ayudas del gobierno y los servicios sociales y los bajos salarios que tenía la población en aquellos momentos. La violenta respuesta desencadenó el conflicto armado más grave de toda la región, en el que, según datos de la ONU, se perdieron más de 250.000 vidas y alrededor de 65.000 personas han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad de los diferentes países, muchas de estas por ayudar a otras personas afectadas. Las revoluciones de Twitter o Facebook. Las redes sociales reforzaron a los movimientos e hicieron expandir las ideas de democracia y toma de conciencia social hacia la población de los demás países. Aunque los que estaban a cargo de esta difusión de la información no llegaron a posicionarse como un movimiento fuera de la esfera virtual, sí que llamaron la atención de los gobiernos, quienes trataron de cortar su libre expresión. Los que iniciaron los movimientos y las protestas por medio de estas redes sociales eran mayoritariamente jóvenes millennials de clase media que tenían acceso a Internet. Esto demuestra que no solo la población de clase baja estaba siendo atacada y violentada por las autoridades árabes. La clase media y baja estaba igualmente involucrada en los movimientos sociales. La frustración social.
Aparte de todos los atropellos que venía sufriendo la población árabe desde hacía varias décadas, la corrupción de sus gobernantes eran rumores de masa y que junto con la aparición de los Wikileaks, esos rumores se desplegaron y se confirmaron en toda la población. Estas revelaciones que hizo Wikileaks sobre el alcance de la corrupción en algunos países del territorio árabe precedió a las revueltas, ya que estas filtraciones habían actuado de catalizadores del descontento político en toda la región. Por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, la población adquirió un empoderamiento innegable que sirvió como pilar para el desarrollo de las revueltas. Una causa cultural muy importante de la primavera árabe es el Islam político. A comienzos del siglo XXI, la mayoría de las dictaduras árabes estaban en crisis y bancarrota ideológica y moral. El Islam político nació luego del fracaso del panarabismo, que según la Real Academia Española, este término hace alusión a un movimiento que promueve la unidad y las relaciones entre los países. Con la derrota árabe frente al ejército israelí en 1967. Como consecuencia de ello surgieron movimientos que conjugan religión y política. En sus inicios la mayoría fueron extremistas, pero en otros países como Túnez y Marruecos evolucionaron para aceptar el sistema democrático. En 1969 en Marruecos surgió la Chaviva, primer movimiento islamista marroquí, el cual contaba con un ala radical dedicada a acabar con quienes consideraban sus enemigos. Más adelante, en 1976, el actual primer ministro marroquí se unió a la Chaviva, pero luego tomó la decisión de apartarse de los esquemas ancestrales de los musulmanes y se dirigió hacia una tendencia más liberal. Dicha nueva corriente política se integró gradualmente al sistema de poder. Y con la creación del Partido de la Justicia y el Desarrollo en 1996, este se convierte en un referente político para los demás países de la región. A continuación les voy a hablar de la influencia internacional como detonante. Entre estas, la crisis económica a nivel internacional estaba afectando a los países árabes debido a que estos dependen en gran medida del petróleo y por ende de la economía de países como los Estados Unidos y de la Unión Europea. Otra de las causas es la participación de Occidente. Occidente estaba apoyando los movimientos revolucionarios para dar de baja a los gobernantes. Esto con la intención de poder lograr un dominio en las zonas que representan un gran interés geoestratégico, geopolítico y geoeconómico. Otra de las causas es el intervencionismo de Occidente con el uso de la fuerza. Se dio también una serie de bombardeos aéreos por medio de la OTAN, de la Organización de las Naciones Unidas, incluso la participación de la CIA de los Estados Unidos. Otra causa es el interés de Israel sobre la generación de disturbios. A Israel no le conviene que esta zona esté totalmente estable por su temor a que los islamistas tomen el poder de su alrededor. Otro punto es el apoyo de China y de Rusia a Irán. Esto en cuanto a lo económico, en cuanto a armas, debido a que representan una amenaza para Occidente. Y la última, las sanciones económicas, presiones políticas, incluso diplomáticas por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos contra Irán por representar una amenaza nuclear. Como conclusión, la primavera árabe fue la respuesta a una serie de inconformidades dentro de cada uno de estos países. Entre estos hubieron causas históricas, políticas, económicas, sociales, culturales y en gran medida el impacto internacional, debido a que Occidente manipuló las protestas, manipuló la revolución y a la vez con su política de intervencionismo buscando su beneficio, ya que esta zona representa grandes intereses geoestratégicos a nivel mundial.